La cuestión de Gibraltar. La cuestión de Gibraltar fue uno de los principales leitmotiv de la política exterior española durante el franquismo. Su fruto fue la inclusión de Gibraltar en la lista de territorios no autónomos del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en 1962, con recomendaciones de la Asamblea General en 1965, 1966 y 1968, que apoyaron la postura española de que se trataba de una cuestión que debía resolverse bilateralmente entre España y Gran Bretaña. Al margen de la instrumentalización ideológico-política que el régimen de Franco realizó sobre Gibraltar, que dijo que caería como una fruta madura, lo cierto es que el tema del Peñón ha empañado las relaciones hispano-británicas hasta nuestros días, y que constituye un paradigma de empecinamiento colonizador intransigente por parte de Gran Bretaña. En el Tratado de Utrecht de 1713, con el que se puso fin a la guerra de sucesión a la corona española, se establece que España cede a Gran Bretaña la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortaleza, sin jurisdicción territorial aneja. En 1723 se accede a que esta falta de jurisdicción territorial sea entendida en el sentido de que se refiere a más allá de donde llegan los cañones de las fortificaciones, con lo que se admite el carácter de zona neutral del istmo adyacente. Pero en 1815 y 1854, sucesivas epidemias originaron la instalación de varias dependencias en el istmo, causando que el anterior campo neutral sea dividido por la mitad mediante una verja construida por Gran Bretaña en 1909. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, España ocupa militarmente la mitad superior y establece el puesto fronterizo al otro lado de la verja británica, con lo que queda delimitada de hecho la frontera norte de Gibraltar en la parte media del istmo, y sobre esta parte bajo ocupación de facto británica, se ha construido el aeropuerto gibraltareño. Hasta principios de los años 60, la reivindicación del derecho de soberanía española sobre Gibraltar representó más una herramienta del nacionalismo español y de la política antibritánica del franquismo, que no una acción eficaz para conseguir la devolución del Peñón. La debilidad del franquismo en el concierto de la política mundial impidió que las reclamaciones españolas encontrasen un mínimo eco favorable. Incluso Estados Unidos, el gran avalador de la dictadura franquista, rechazó plantear en la ONU cualquier medida descolonizadora que afectase a Gibraltar, por no indisponerse con su fiel aliado británico. Cuando se aprobaron las primeras disposiciones de las Naciones Unidas en torno a la descolonización, sobre todo a partir de la Carta Magna de la Descolonización aprobada por la Asamblea General en 1960, el representante español, Jaime de Piniés, afirmó que si la descolonización se tenía que llevar a cabo, debía ser completa y referirse a territorios como Gibraltar. Gran Bretaña se negó a llevar a cabo el proceso de descolonización apoyándose en que la población del Peñón refrendó en 1967 su deseo de seguir perteneciendo a la metrópoli. El referéndum de 1967 no fue reconocido por España ni por la ONU. 12.138 gibraltareños votaron a favor de mantener los lazos con el Reino Unido, frente a 44 votos en contra. El 30 de mayo de 1969, en los últimos meses de la gestión de Castilla, se promulgó una constitución en Gibraltar. En su preámbulo se especifica que Londres respetará los deseos de los gibraltareños ante todo cambio de soberanía. El 6 de junio del mismo año el gobierno español cerró toda comunicación con Gibraltar, con lo que el contencioso hispano-británico terminó, a la sazón, en un callejón sin salida. La etapa de López Bravo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1969 a 1973, aun con el aislamiento impuesto a Gibraltar, desdramatizó algo la situación creada en 1969, particularmente porque el plenipotenciario español buscaba la integración de España en la CEE, y por lo tanto, trató de evitar cualquier fricción con Gran Bretaña, que ingresó en aquel organismo a principios de 1973. En el tardofranquismo, con López Rodó, 1973, y Cortina Mauri, 1974 a 1975, como ministros de Asuntos Exteriores, reaparecieron las posiciones encontradas. López Rodó comunicó al secretario general de la ONU Kurt Waldheim que las conversaciones sobre Gibraltar se habían roto por no existir ánimo negociador por parte de Gran Bretaña, y advirtió que el gobierno español se reserva la libertad de actuación dentro y fuera de las Naciones Unidas para el tratamiento de la reivindicación de Gibraltar.
Posteriormente, Cortina Mauri trató con su colega británico el problema de Gibraltar, aunque el asunto quedó estancado al final del franquismo. El establecimiento de las instituciones democráticas en España privó de base a todo argumento británico para seguir manteniendo el statu quo del Peñón. Así, en la Declaración de Lisboa, noviembre de 1980, firmada por los ministros de Asuntos Exteriores de España y Gran Bretaña, se estipuló la negociación para solucionar todas sus diferencias sobre Gibraltar, centradas en la soberanía, reclamada por España, y la autodeterminación de los gibraltareños, defendida por Gran Bretaña. Mientras Londres se mantuvo en la posición de respetar en todo momento la opinión de los gibraltareños, Madrid insistió en que el Tratado de Utrecht era una cuestión bilateral entre los dos reinos, España y Gran Bretaña, y que por tanto, los gibraltareños no debían influir en el destino del Peñón. De cualquier manera, España se comprometió a levantar las restricciones sobre Gibraltar, y las negociaciones de Lisboa significaron un avance importante porque al aceptar el gobierno de Margaret Thatcher el principio de negociación, de acuerdo con las repetidas resoluciones de la ONU, reconoció, por primera vez, el hecho colonial y admitió la necesidad de poner punto final al anacronismo del Tratado de Utrecht. No obstante, los gobiernos de la UCD, Suárez y Calvo Sotelo, mantuvieron una política dubitativa, que se reflejó en el mantenimiento del cierre de la verja, a lo que no fueron ajenos sucesos que entorpecieron aún más las negociaciones, como la visita de los príncipes de Gales a Gibraltar después de su boda en agosto de 1981, la votación del Parlamento británico sobre el reconocimiento de ciudadanía británica de los gibraltareños, octubre de 1981, y la guerra en las Malvinas de 1982. Hechos que bloquearon la Declaración de Lisboa. El gobierno del PSOE en una de sus primeras decisiones en política exterior abrió la verja para los peatones en diciembre de 1982, tras 13 años de bloqueo, pero fue una decisión mal acogida por Londres, al estimar que beneficiaba esencialmente a España. Tras las negociaciones secretas desde abril de 1984, se logró un comunicado conjunto de los ministros de Asuntos Exteriores, redactado en Bruselas, noviembre de 1984, en que se recogía por primera vez el tema de las cuestiones de soberanía para tratarlo en el proceso negociador posterior. Los británicos mantuvieron el compromiso de respetar la voluntad de los gibraltareños y se instituyó, desde febrero de 1985, la libre circulación y establecimiento de gibraltareños y españoles en ambos territorios. Asimismo, la adhesión de España a la OTAN iniciada en mayo de 1982 y acelerada tras el referéndum de marzo de 1986 pesaba en las negociaciones. En diciembre de 1987, España y el Reino Unido llegaron a un acuerdo sobre la utilización conjunta del aeropuerto, que fue rechazado por la Asamblea Gibraltareña. El acceso al poder de los socialistas independentistas, Partido Socialista Laborista de Gibraltar, dirigido por Joe Bossano, 1988 a 1996, aumentó las dificultades en las negociaciones que sobre la cuestión de la soberanía celebraban anualmente los ministros de Asuntos Exteriores de España y Gran Bretaña. El último contencioso respecto a Gibraltar surgió en torno a la detentación futura del mando de los ejércitos de la OTAN en la zona del Estrecho. España reclamó la dirección militar, demanda que conllevó las protestas británicas ante la sede de la organización en Bruselas. Finalmente, fueron recogidas las peticiones españolas. Ya con la administración del Partido Popular, en diciembre de 1997 el gobierno español ofreció a Gibraltar un estatuto de autonomía similar al vasco o al catalán después de un periodo de cosoberanía hispano-británica y una nacionalidad opcional, pero el ministro principal, Peter Caruana, lo rechazó. Gran Bretaña continúa apoyándose en este rechazo para prolongar su presencia en el Peñón, única colonia que existe en Europa y cuyos colonizador y colonizado son miembros de la UE, con lo que se acentúa aún más el carácter anacrónico de la situación. Los conflictos de los pesqueros españoles en aguas de Gibraltar, según la Policía Naval Anglo-Gibraltareña, y la reparación del Tairles, un submarino nuclear británico al pie de la roca, han venido a complicar esta ya de por sí delicada situación en el año 2000. Las relaciones personales del entonces presidente del gobierno español, Aznar, con el premier inglés Blair, condujeron a las negociaciones de 2001 a 2002, frustradas tanto por la resistencia española a admitir una soberanía compartida, idea de este,
como por la oposición a la misma de los militares ingleses. En 2002, un referéndum no autorizado por Gran Bretaña dio como resultado que más del 90% de la población se oponía a la idea de la soberanía compartida. Tras la toma de poder por los socialistas en 2004, y transcurrido el mal efecto producido en España por la visita oficial a Gibraltar de la princesa Ana con motivo del 300 aniversario de la ocupación inglesa, España y el Reino Unido acordaron crear un nuevo ambiente mediante una agenda abierta con participación de los gibraltareños, para tratar temas como la utilización conjunta del aeropuerto. Los gobiernos de España, Reino Unido y Gibraltar han confirmado en diciembre de 2004 la formación de un nuevo foro A3 de diálogo sobre el Peñón, que será convocado a nivel ministerial por las tres partes al menos una vez al año y cuyas decisiones deberán ser acordadas por cada uno de los tres participantes. Este ejercicio de realismo y buena voluntad por parte española, aunque a largo plazo puede crear simpatías hacia nuestro país entre la población del Peñón, no parece conducir en absoluto a que la cuestión de la soberanía, aún la compartida, pueda prosperar a medio plazo. Así, el sumergible atómico Sceptre llegó al Peñón el 3 de febrero de 2005, donde permaneció 6 días para reparar una avería en el sistema de refrigeración de su motor de gasóleo, lo que motivó las protestas de las autoridades españolas. O sea, que 4 años después del incidente del Tairles, nada ha cambiado a pesar de todo. Pero el llamado Foro A3 al que hemos aludido, se ha reunido ya varias veces, una en octubre de 2005, donde el gobierno español reiteró su deseo de que no haya reparaciones en los sistemas nucleares de submarinos.